Si podría decir muchas cosas de don Vale y alabar su vida plena y paradigmática, pero hoy influido por esta época navideña en que la ausencia del cajetón nos duele, solo acierto a decir que don Vale era un buen amigo y un hombre bueno. Y en estas épocas, qué difícil es encontrar a alguien así. Estas palabras que acabo de leer las escribió mi querido licenciado Onésimo Flores Rodríguez en la Navidad del año 2013, cuando falleció mi padre el día 10 de diciembre. A 77 años de su fundación, la comunidad de jurisprudencia hemos emprendido una iniciativa denominada Forjadores, que nos permita a las nuevas generaciones conocer y reconocer a nuestras raíces y pilares institucionales en el ejercicio docente. El día de hoy, mediante esta iniciativa, la cual hacemos con el corazón, alumnas, alumnos y colegas, queremos presentarte este proyecto denominado Forjadores. Los ladrillos, el acero, el cemento y el mármol ayudaron a construir este gran edificio. Los valores son la fuerza que lo mantiene en pie. Muchas gracias por el homenaje que le rinden a mi señor padre, al licenciado Valeriano Valdés Valdés. Agradezco a mi director, al licenciado Alfonso Ñañez Arriola, por este distinguido homenaje a mi padre, así como a otros forjadores de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia. Mi padre fue catedrático muchos años en la Facultad de Jurisprudencia, antes Escuela de Leyes. Tuve la distinción, el orgullo de que fuera mi maestro. Él dio la cátedra, entre otras, de Derecho Mercantil en el curso de Sociedades Mercantiles. Llevé todo el curso, pero llegaba el día del examen. Y el día del examen ordinario, porque eran exámenes anuales, ¿verdad? No semestrales como actualmente. Y en esa ocasión estuvo como sinodal también mi querido maestro, el licenciado Agustín de Valle Recio. Entonces, ya estando ahí a la hora del examen, ya había salido el compañero anterior, y como decía don Vale y don Agustín, siéntate en el banquillo de los acusados. Entonces me siento, pero en ese momento mi padre, por obvias razones, se levanta y dice al licenciado Agustín de Valle: aquí te dejo al cajetón. ¿Por qué el cajetón? También les platico. Muchos de ustedes que conocieron a mi padre, él se refería con mucho cariño a sus amigos, a sus alumnos, con esa palabra cajetón. Y me decían: ¿y qué significa cajetón? Y yo les decía, era una palabra que don Vale, pues no sé si la inventó o de dónde la tomó. Cajetón, cajetón de Celaya, decía él con mucho cariño. Decía, ¿qué significa? Y les decía, pues, creo que es alguien, con perdón de la palabra, alguien fregón, alguien fuerte, alguien con entusiasmo. Eres un cajetón, así decía. Entonces era una palabra que él atesoraba mucho y a todo mundo se las decía. Y las personas también se referían a él con esa palabra. Como anécdota, en alguna ocasión, estando de viaje con mi padre y con mi familia, yo tenía algunos 12, 13 años, estamos por allá en un mall allá en Houston, en Texas, y de repente empezamos a escuchar cajetón entre la gente que estaba en el mall. Y pues volteamos y en eso mi padre saluda a un muchacho, a una persona, digo, ya más grande, y resulta que era un exalumno de él que estuvo hace muchos años en la facultad y que se desempeñaba como cónsul en la ciudad de Houston. Entonces ahí lo saludó y se puso a platicar unas 2-3 horas, como era su costumbre, y empezaron a recordar los tiempos de la facultad. La educación, la academia fue su gran pasión. Él estuvo gran parte de su vida, 36 años, hace 36 años, impartiendo diferentes cátedras, y la educación fue su pasión. La academia en nuestra universidad, propiamente en la Facultad de Jurisprudencia. Un hombre justo, un hombre recto, intachable, que amaba su profesión, pero sobre todo que en el andar de su vida, como notario, como abogado, siempre fue respetuoso del derecho. En alguna ocasión llegué con un amigo de mi padre, porque era su amigo,
Ariel, el cerrajero. Él está aquí en Avenida Universidad, cerca de mi oficina, tiene su puesto de cerrajería. Y me platicaba, hace algunos 3 meses fui ahí a visitarlo porque necesitaba la copia de unas llaves. Y me dice Ariel, me dice, oye, ¿cómo extraño a tu padre? Y le digo, ¿por qué, Ariel? Dice, porque él, con su sencillez, dice, llegaba sin venir a que yo le trabajara una llave o una copia y se sentaba conmigo. Y le decía yo, ¿qué andas viendo, mi licenciado? Nada, vengo a platicar, venía de pasada. Y él se sentaba, me dice Ariel, en una sillita que tenían por ahí y prendía su cigarrito. Y pasaba 1 hora, 2 horas, hasta que le llamaban de la oficina, del despacho, o mi madre, ¿verdad?, que dónde andaba. Entonces se paraba y se retiraba inmediatamente de ahí de Conagua. Lo que más disfrutó en su vida fue estar en su rancho, en su huerta, aquí en el Cañón de los Lirios, en Arteaga, llamado el 3B. El 3B, Valeriano Valdés Valdés. Por ahí mi padre pasaba todos los sábados, o también cuando podía los domingos, pero procuraba estar todos los sábados ahí en la huerta, con nosotros, con sus hijos. Normalmente acudía Valeriano, Ricardo, Luis Fernando, con los nietos, y también sobre todo con sus amigos. Mi tío Jaime, mi tío Franch, y muchos amigos de él, compañeros de toda la vida, pasaron por el rancho del 3B. Mi padre era lo que más disfrutaba, lo que más añoraba cada semana después de una semana de trabajo, y por ahí pasábamos las tardes. Manejaba su tractor, y ahí pernoctaba, les digo, sábados y domingos con todos nosotros y sus amigos. Él tenía una facilidad enorme para platicar con sus amigos y con todo el mundo. Decían por ahí que platicaba hasta con las piedras y las paredes. Él podía llegar a su oficina, ahí en la calle de Juárez, Poniente, en el centro, a un costado del Palacio de Gobierno. Y recuerdo yo mucho, porque yo tenía mi oficina con él ahí, me prestaba un espacio en su notaría, que llegaba por las tardes después de comer casi a las 5 de la tarde. Y ahí estaba su gran amigo, el licenciado Mario Rangel Ayala, que también tenía su despacho ahí a un lado de la notaría. Y se encontraban en la entrada él y don Mario, y se ponían a platicar. Se ponían a platicar casi 1 hora, 1 hora y media. Y luego decían, oye, pues ahora sí vámonos a trabajar. Y venían saliendo a las 10, 10 y media de la noche de la oficina. Y esa es una de las cualidades que tenía mi padre, que platicaba con amigos, con no amigos, con cualquier persona, porque le gustaba. Era muy campechano. Y para concluir con esta oportunidad que nos da nuestro querido director y la Facultad de Jurisprudencia, solamente quiero terminar diciendo que mi padre principalmente fue un hombre bueno, un hombre sencillo, humilde, un gran amigo, generoso e íntegro. Y también que nos dejó un gran legado a sus hijos, su vida ejemplar, su amor a la familia, su amor a su profesión, pero sobre todo nos dejó el ejemplo de un gran ser humano. Buenos días. En primer término quiero agradecer al señor licenciado Alfonso Ñañez Arriola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, y a la familia Valdés Cabello por haberme invitado a este acto en recordatorio del señor licenciado y maestro Valeriano Valdés Valdés. A mi generación, en aquella época, nos correspondió como director en los últimos 2 años, 4º y 5º de la carrera de Derecho, el señor licenciado Valeriano Valdés Valdés, quien desde que ocupó el cargo se distinguió por su cercanía y por su trato amable tanto con los maestros como con los alumnos. Fue realmente un director muy destacado de nuestra institución. Personalmente tuve cercanía con el licenciado Valeriano Valdés Valdés porque en aquellos años yo concurrí al despacho del licenciado
Mario J. Rangel Ayala, que tenía su despacho ubicado en la antigua casona de Juárez 215 Poniente, en Saltillo, a un costado precisamente del Palacio de Gobierno, en cuya parte frontal el señor licenciado Valeriano Valdés Valdés estableció su despacho profesional y su notaría pública. De modo tal que de tarde en tarde estos dos profesionistas muy distinguidos pues entablaban conversaciones sobre diversos tópicos de derecho, aspectos tanto jurídicos como legales, y muy amablemente, porque yo era un estudiante, pues me permitieron participar con algunas opiniones que desde luego eran las menos importantes en esas conversaciones. El licenciado era un experto en materia de derecho civil, patrimonial, particularmente obligaciones y contratos, y de derecho registral y notarial. Esos eran los tópicos que trataba con mucha sabiduría y con mucha sencillez, porque era un maestro nato. Una buena tarde, para mi sorpresa, recibí una llamada del señor licenciado Valeriano Valdés Valdés, manifestándome que en su carácter de director de la escuela me pedía que me presentara en Saltillo para comentarme algunos asuntos relacionados con la ceremonia de graduación de mi generación, que después de haber escuchado las opiniones de algunos maestros y particularmente la opinión de el señor licenciado Oscar Villegas Rico, que también fue director de la escuela, había decidido en su calidad de director que yo fuera quien pronunciara el discurso de despedida en la ceremonia de graduación que se iba a celebrar en el mes de septiembre de 1971, como ya lo dije. Para mí la invitación pues fue un honor que me distingue y que me honró mucho, porque me dieron oportunidad de expresar un mensaje de agradecimiento y de cariño a nuestros maestros en aquella ceremonia que para mí fue muy importante. Terminada la ceremonia de grabación, el señor licenciado Valeriano Valdés Valdés, en prueba de su amistad, me obsequió 4 boletos para ingresar a la cena baile que con dicho evento se festejaba el haber concluido nuestros estudios. De modo que pues mi agradecimiento pues lo llevo en el corazón. Pero no obstante eso, también me hizo saber que el señor licenciado Oscar Villegas Rico, que en ese entonces se desempeñaba como secretario general de gobierno en la administración del gobernador don Eulalio Gutiérrez Treviño, quería platicar conmigo en la escuela y que me pedía me trasladara el lunes a las instalaciones de la misma para plantearme lo que me iba a expresar el licenciado Villegas. Y así lo hice, en presencia del licenciado Villegas, en presencia del licenciado Valeriano Valdés Valdés. El licenciado Villegas me hizo saber que si yo no tenía inconveniente me iba a proponer ante el gobernador para desempeñar el cargo de director del registro público de la propiedad aquí en Monclova. Desde luego, yo era un joven de 22 años sin trabajo, pues no habría inconveniente en trasladarse a esta ciudad. En esa misma semana el señor licenciado Villegas Rico me llevó con el señor gobernador para entregarme el nombramiento respectivo. Desde luego, en el desempeño del cargo de director del registro público, que es el único cargo que yo ocupé como abogado en mi vida profesional, siempre conté con el apoyo del licenciado Valeriano Valdés Valdés. Él era un experto jurista. Con el paso del tiempo, pues tomando ya experiencia profesional, de cuando en cuando el licenciado Valeriano Valdés y su servidor pues entablábamos conversaciones sobre diversos tópicos de litigio. Particularmente le interesaban los temas de derecho mercantil y muy especialmente en aquellos años lo relativo a los litigios sobre deudas bancarias. Quiero concluir dejando constancia
de que yo fui un activista universitario, independiente, crítico del modelo de educación imperante en aquellas épocas, particularmente de la educación universitaria, y a pesar de ello, jamás fui reprimido o que tuviera un comentario contrario por parte del licenciado Valeriano Valdés Valdés. Muy por el contrario, repitiendo, siempre me apoyó, siempre accedió a las solicitudes que le planteábamos como director de la escuela, con mucha sencillez, con mucho acercamiento, con mucha bondad para con los estudiantes, particularmente los estudiantes de escasos recursos. Yo quiero decir, para terminar esta intervención, que parafraseando al licenciado Oscar Villegas Rico, que en alguna ocasión refiriéndose a don Margarito Arizpe Rodríguez, dijo que era un modelo de decantada modestia, yo puedo decir de Valeriano Valdés Valdés que fue un hombre de decantada generosidad y que por eso fue un hombre muy distinguido y muy sabio. Esa es la semblanza que yo tengo de nuestro maestro. Pues tuve la oportunidad de conocer al licenciado Valeriano, de cariño le decíamos don Vale. Cuando yo tendría 6, 7 años, fuimos vecinos en la misma privada. Y la verdad que desde que lo conocí fue un hombre, yo diría que un hombre bueno, era muy amable siempre. Y bueno, pues habíamos muchos niños dentro ahí de la privada. Y nos llevaba al rancho, nos contaba a todos los niños, pues obviamente nos hicimos amigos de sus hijos, y nos llevaba al rancho y bueno, pues desde entonces lo conocí y la verdad que siempre fue el mismo. Luego ya, pues cuando ingresé a la Facultad de Jurisprudencia, pues tuve el privilegio de que fuera mi maestro en dos materias, mercantil y en Derecho Internacional Público. Yo allá por cuando terminé los exámenes del primer año, acordémonos que en mis tiempos, que fue hace muy poquito, éramos por años. Ya los últimos años los encontré, ya nos cambiaron a por semestres. Pero éramos por años, ¿no? Entonces yo terminando el primer año de la licenciatura, ingresé a la Defensoría de Oficio, en aquel entonces Defensoría de Oficio, así era el nombre, a trabajar. Y vaya, pues el licenciado Valeriano siempre mostraba la confianza de que uno se acercara con él, ¿no? Y pues ya se imaginarán ustedes, yo terminando primero, ingresando a trabajar, pues la verdad no tenía muchos conocimientos del derecho, ¿no? Entonces siempre me le acercaba cuando él llegaba a su clase en los pasillos, a que me diera una idea de qué podía hacer, ¿no? Y él siempre de manera muy amable me decía, pues lo que todos sabemos, ¿no? Cajetona, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo te va ahora? ¿Cómo te ha ido ahí en la defensoría? Siempre con aquella sonrisa de don Vale, ¿no? Como decíamos cariñosamente. Luego ya fue mi maestro en mercantil. Y la verdad, yo siempre he creído que él tenía esa vocación para ser maestro. Porque era de esos maestros que a uno no le tenía miedo, al contrario. Don Vale era una persona al cual uno le tenía respeto y admiración. Y él siempre dentro de las clases muy, muy amable, con un carácter extraordinario. Bueno, yo les puedo decir que en todos los años que lo conocí, no sé, pero yo nunca lo vi enojado. Y era muy, ¿qué les diré? Con ciertas frases que decía en sus clases, ¿no? Cuando empezaba la clase, o sea, las primeras clases del año, nos decía, hay que estudiar cajetas, nos decía, hay que estudiar cajetas y hay que, asistan a las clases, porque luego me van van a venir allá por las calendas de mayo, decía él. Y me acuerdo yo que en aquel entonces yo decía, pues ¿cuáles eran las calendas de mayo, ¿no? Pues ahí voy a investigar y a preguntar. No teníamos entonces las facilidades que ahora tenemos con el internet, ¿no? Y bueno, pues ya supe en aquel entonces que se trataba por los primeros o el primer día de mayo. Pues era muy lógico porque en mayo era cuando empezaban los exámenes.
Y entonces pues ahí andaban muchos, ¿no? Con que, oiga, pues no le entendía esto, oiga, fíjese que no pude venir por aquello y justifíqueme las faltas y todo eso, ¿no? Era muchas de sus frases. Luego otra que digo que nunca se olvida, yo creo que los que fuimos sus alumnos, cuando tocaba hablar del tema del pagaré, me acuerdo mucho que por ahí una compañera le dijo, oiga, licenciado, ¿qué contiene el pagaré? ¿O cómo hacemos un pagaré? ¿No? Y él decía, no, el pagaré no te lo firmo ni en el pizarrón. Y entonces decía uno, vaya que sí es importante esta cuestión del pagaré. Pero siempre, si tú te lo encontrabas en la de Juárez, siempre tenía una plática. Aparte, la verdad es que de esas personas, de sus pláticas muy sabrosas, diría yo. Siempre había algo sobre qué platicar. Y un maestro en la escuela muy querido. Yo digo, con las personas que pudiera hablar y platicar sobre el licenciado Valeriano, fue una persona muy querida, muy respetada, porque siempre un maestro, les digo, con muy buen trato para los alumnos, siempre con la intención de cómo ayudarnos, de cómo ayudarnos incluso a veces no únicamente en cuestiones de carácter académico, ¿no? Sino si tienes alguna otra cuestión fuera del ámbito de ¿cómo te puedo ayudar? Sí, y el trato siempre fue igual para todos. No sentía uno dentro de la escuela una diferencia de trato. Pero la verdad es que cuando yo lo conocí, que era decir, bueno, pues era una niña, siempre había ya esa admiración, al menos de mi parte, para el licenciado, porque pues ya lo veía yo como el licenciado Valeriano, ¿no? Y luego, pues bueno, el notario fue alguien muy, muy respetado, incluso socialmente, ¿no? Porque con la gente que uno pudiera hablar por fuera de la escuela de licenciado, siempre te decían que era una persona muy seria, muy servicial, en su trabajo totalmente como debía de ser. E incluso el resto de los maestros, cuando yo fui alumna, era mucho respeto hacia el licenciado Valeriano. Veo yo incluso a veces a Valito, con quien guardo una amistad desde entonces, y a veces digo, mira cómo va siguiendo los pasos de su papá, ¿no? De don Vale. Sí, fue un señorón, diría yo, alguien que sabía, que transmitía los conocimientos, que tenía interés en los alumnos, que siempre estaba dispuesto a dar, y siempre con aquella sonrisa, con aquella buena palabra o buena, ¿cómo les diré? Sentía uno esa afinidad con él, con el maestro. Yo creo que cualquiera que le preguntáramos, pues fue un hombre al que respetamos mucho como maestro, como persona realmente, al que le tuvimos, o al menos yo en lo personal le tuve mucho cariño, mucho respeto y admiración. Fue una persona, yo diría, extraordinaria, y luego me lo encontraba, les digo, ahí en la de Juárez, y hagan de cuenta que si uno dejaba de ver a don Vale, no sé, un año por X circunstancias, te lo volvías a encontrar y platicaba contigo como si nos hubiéramos dejado de ver en un día anterior. Siempre muy... No, pues es que la verdad es que yo siempre le tuve un aprecio al licenciado por la forma de ser y el trato, ¿no? Él no tenía ninguna diferencia para nadie. Y lo extraordinario del asunto es que cuando me lo encuentro en la escuela, me doy cuenta que era el mismo que yo había dejado de ver realmente. Con la única diferencia que ahora era mi maestro, ¿no? Sí. Y que en dos ocasiones fue mi maestro, y yo sí tenía así como, era muy, muy cordial la clase. Por eso les decía, no es un maestro que uno decía, ay, ahí viene el licenciado, no quiero entrar. No, al contrario, decía uno, ay, ahí viene ya el don Vale. Vámonos, y con la confianza de poder preguntar cualquier cosa. Y él decía, pregunten, no tengan miedo, o sea, pregunten incluso hasta lo que crean ustedes que es más insignificante, ¿no? Ustedes pregunten porque aquí es el momento y no cuando andemos allá afuera. Sí, la verdad es que fue una persona que cuando se nos fue, la verdad es que, decía uno, como personas tan buenas, tan amables, tan de servir, tan valiosas, pero bueno, pues
es el camino que todos llevamos, ¿no? Y yo les digo, ahora yo veo a Valito y digo, se va pareciendo mucho a su papá, la verdad, no únicamente físicamente, ¿no? Sino en la forma de ser. Hasta incluso ocasiones, yo digo que era ya su forma, ¿no? Pero yo decía que hacía hasta como ciertas modulaciones en la voz, porque de repente podía elevar el tono de voz, no en el enojo, sino en la plática, ¿no? Y entonces eso nos mantenía a todos muy, no era plano, ¿no? Sino nos cambiaba. Pues en clase el licenciado, bueno, Valito. Igual, bueno, así como dice que toma la clase de tal manera, da la clase de tal manera que como que te envuelves y entre chiste y no y demás, y ejemplo que doña Juanita y que Pepito y que demás. Pero no deja de explicártelo formalmente, entonces te genera como que esperaba que llegara don Vale a dar la clase, ¿no? Porque si eran materias muy pues mercantiles, una materia fuerte, ¿no? Y algo que uno tenía que estar atento, porque si no, pues lo perdías. Y él en esa combinación que hacía, como dices tú, entre platicarte una anécdota, en ponerte ciertos actores para hacerte el ejemplo, ¿no? de tales personajes y en hacerte esos comentarios, pues se te iba quedando a ti mucho el contenido muy bueno para dar las clases, muy buen maestro. Y aparte, digo, yo que tuve la oportunidad de conocer los dos aspectos del licenciado, que les digo que para mí fue encontrarme con el mismo hombre, nomás con la diferencia pues de que ahora era mi maestro. Creo que ve uno la congruencia, diría yo, de una persona dentro de lo cotidiano o habitual de una persona, pues dentro de un seno más íntimo, por decir, que era en su familia o nosotros ahí de niños, amigos exactamente, el barrio, y luego al ser el maestro, ¿no? Y luego, bueno, pues ya fui y lo vi cuando él era notario también. Pues veías que era la misma persona. Sí, y qué bueno que pensaron en hacerle un homenaje a don Vale, porque realmente esto que están haciendo ustedes es hacerles un homenaje, ¿no? A estos maestros, porque sí es todo un personaje, ¿no? Y yo creo que Valito va para lo mismo, porque yo veo que a Valito... Recordar es una actividad mental que no ejercitamos con frecuencia porque nos cuesta trabajo y es perturbadora. Pero es una actividad bienhechora y saludable porque gracias a ella podemos traer a nuestra mente imágenes de seres queridos que ya no están entre nosotros, pero que fueron de singular importancia en nuestra existencia. Hoy, gracias a la iniciativa del director de nuestra Facultad de Jurisprudencia, maestro Alfonso Yáñez Arriola, y a un grupo de jóvenes entusiastas que conducen el proyecto Forjadores, traemos a nuestra memoria a nuestro maestro, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Me refiero al licenciado Valeriano Valdés Valdés, pilar indiscutible de nuestra escuela, cuyo rostro descubrimos hoy tal y como la realidad nos los presentó y cuya voz escuchamos ahora tal y como lo hicimos en múltiples instantes que vivimos y compartimos juntos con él. Al licenciado Valeriano Valdés Valdés lo conocí cuando ingresé al primer año de la carrera de licenciado en Derecho en la antigua Escuela de Leyes. Recuerdo haber asistido a su examen profesional a mediados del año de 1957, en la que obtuvo su título profesional con la tesis La interpretación del artículo 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pues por aquellos años, acompañar al sustentante en este acto de singular trascendencia en su vida era un gesto más de amistad. Aún me parece escuchar la réplica de los maestros de su jurado y la voz solemne y sonora del secretario de la escuela, don Alfredo Ulises Vandala y Galarza, que al final leía el acta del examen para dar cuenta del resultado.
complaciéndose en poner particular énfasis en el nombre del sustentante, Valeriano Valdés Valdés, y después de un largo suspenso, agregar, aprobado por unanimidad. Su vitalidad se manifestaba en todas sus actitudes. Su estilo tenía un toque personal, pragmático y ameno, de tal suerte que al lado de la persona del jurista y del maestro, acabábamos por descubrir al hombre de conducta intachable, al amigo generoso que dispensaba su consejo a quienes lo necesitaban y que sabía combinar sensatez con bondad y generosidad con prudencia, binomios nada sencillos de conjuntar. Si me pidieran hacer su semblanza como jurista, tomaría en préstamo las palabras con las que el jurista francés Marché hizo el elogio de su amigo Luis Josserand, gran jurisconsulto de la época, porque en mi concepto retratan las cualidades de que hizo gala mi amigo Valeriano, por lo que puedo decir que en su ejercicio profesional la pobreza buscó su asilo, la riqueza su apoyo, el honor su luz y la libertad su conservación. Que la justicia le consideró siempre como un valioso auxiliar en los tribunales y la clemencia lo quiso como un hijo a quien la ciencia del derecho le sirvió de regla y de guía. Que en su diario actuar conmovió a los indiferentes, resguardó a los débiles y contuvo a los poderosos. Que sus características personales fueron atraer sin constreñir, mostrarse sin vanidad, sucumbir sin vergüenza y triunfar sin orgullo. Que tuvo como cualidades engrandecerse sin expoliaciones, acreditarse sin intrigas, mantenerse sin bajeza y envejecer sin corrupción. En fin, que su felicidad y su perfección fueron tener alegrías puras, una gloria sin mácula y una reputación ilimitada con un mérito sin envidias. Jurista de todas las horas, Valeriano vivió intensamente y para el derecho, consejero de buena fe, gestor de cordura y armonía por sus semejantes, llama la atención histórica de su vocación, pero por encima de todo, su acrisolada honestidad que lo caracterizó en el ejercicio de su profesión. En el desempeño de su función como notario, su prestigio fue indiscutible, tomando a su cargo la formalización de los negocios jurídicos más complejos a los que dedicaba horas de trabajo para estudiarlos a fondo y proponer las mejores soluciones. Me consta su inquietud constante por encontrar las respuestas más adecuadas a los casos sujetos a su consideración a través de consultas prolongadas, de lecturas de libros y papeles en la que de vez en vez me hacía partícipe. Como docente, la vida del maestro Valeriano fue cátedra abierta y con autoridad singular, amena y característica, una exhortación de honradez intelectual para todos los estudiosos del derecho. Señor de las transparencias, sus enseñanzas son modelo de sabiduría, calidad y sencillez. Cuando yo todavía era estudiante, él ingresó como maestro del Seminario de Derecho Público, recibiendo su primer nombramiento como catedrático por parte del primer director de la Escuela de Leyes, licenciado Francisco García Cárdenas, quien siempre lo apreció y reconoció su talento como estudioso del derecho, convirtiéndose en el maestro más joven del plantel docente de aquel entonces. Más adelante,
Fue distinguido con las cátedras de Derecho Mercantil, integradas por las asignaturas de Sociedades Mercantiles, Títulos y Operaciones de Crédito y Derecho Bancario, así como con la cátedra de Derecho Internacional Privado, las que impartió hasta su retiro por jubilación en el año de 1995. A la enseñanza de estas ramas del derecho, el maestro dedicó más de 6 lustros de su existencia. Término rápido en el recuerdo, pero lento para vivirlo, sobre todo cuando día con día se busca alcanzar las más elevadas cumbres de la perfección. Obtuvo por mérito propio la dirección de la Facultad de Jurisprudencia durante los años de 1970 a 1975, en donde se le recuerda por su trato amable y sencillo con los maestros y alumnos, ganándose de todos ellos un gran afecto y respeto. Entre sus logros más sobresalientes está el poner en marcha la División de Estudios Superiores, con lo que confirió a la escuela la auténtica calidad de facultad. Con él participé en este logro, invitándome como maestro para impartir las cátedras de Estructura del Estado y Curso Superior de Amparo. En el año de 1984 alcanzó merecidamente el cargo de rector de nuestra máxima casa de estudios. En tiempos difíciles para la universidad, y una vez más demostró su estatura moral ante el riesgo inminente de un conflicto mayor que le era totalmente ajeno. En un gesto de hombría de bien, prefirió presentar su renuncia al cargo, pero sin mengua de su calidad de maestro universitario, que siempre conservó como un timbre de orgullo. Sin embargo, estoy cierto de que las más grandes satisfacciones de su vida no fueron producto de su trabajo, ni de las distinciones recibidas, ni de los cargos desempeñados, sino de su vida de relación, de las personas que amó y que le amaron. En fin, para nosotros siempre será digno ejemplo de quien sirvió para servir y en quien podemos encontrar múltiples razones para descubrir los senderos por los que él anduvo y ver los paisajes que tantas veces admiró y que ahora mismo contempla desde lo alto. Muchas gracias. Conocí a mi querido maestro, el licenciado Valeriano Valdés Valdés, allá por el año de 1967-68, si mal no recuerdo. Él fue maestro mío en la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Incluso me tocó presentar mi último examen de quinto año con él, el 30 de junio de 1970. Lo acompañaba como sinodal el licenciado Luis Alberto Salazar Rodríguez, si mal no recuerdo. El maestro Valeriano Valdés fue un hombre que tuvo una característica muy singular en cuanto a su personalidad. Gozaba del don de gentes. Él era muy fácil hacer amigos y tuvo muchos amigos. Y me comentaba que precisamente con ese atributo que Dios le dio, pues había hecho muchas relaciones y eso le había facilitado el ejercicio profesional. El licenciado Valeriano Valdés Valdés me antecedió en la dirección de la facultad. Gracias a él yo ingresé como catedrático a la Facultad de Jurisprudencia en el año de 1971. Él también ya como director le tocó la fase de la autonomía universitaria en el 1973. Y en aquella época la mayoría de los maestros eran funcionarios públicos y se le dificultaba integrar ahora con la autonomía
el consejo directivo y los consejeros universitarios. Y ante esa circunstancia él me pidió que fuera simultáneamente consejero directivo y consejero universitario en aquella época. Fue mi amigo personal desde que me recibí hasta el último día de su existencia, ¿verdad? Tuvimos mucha interacción, manejamos litigios en forma conjunta. Recuerdo una anécdota de que en una ocasión, en un amparo, nos habían autorizado los dos y se exhibió una prueba documental certificada por él como notario. Entonces ahí el juez de distrito me llamó la atención y me dijo, bueno, lo voy a admitir y le voy a dar valor probatorio solo por el hecho de que el licenciado no ha comparecido al juicio. Nomás está como autorizado, pero no ha comparecido. El que ha comparecido es usted, ¿verdad? Y bueno, pues son aspectos que a veces se nos van en el ejercicio profesional, pero afortunadamente el asunto salió adelante. Me tocó auxiliarlo cuando él era candidato a rector. Me pidió que atendiera su notaría mientras andaba en la campaña, y todas las vicisitudes que se dieron en la época en que él fue rector, lo acompañé siempre en esas circunstancias, demostrándole precisamente mi amistad en este. También mencionar que mi amigo, el licenciado Valeriano Valdés Valdés, en su época de director se creó la División de Estudios Superiores, con todas las limitaciones y carencias que se tenían, pero la impulsó y dio el paso a su creación. Eso constituye pues una etapa que debe reconocérsele a él como director de nuestra facultad, ¿verdad? A él le correspondió fundarla, como consta en los libros de acta de las sesiones de consejo directivo. Si mal no recuerdo, fue en el año de 1972 cuando se creó la División de Estudios Superiores de nuestra querida facultad. Eran maestros muy capaces, muy distinguidos. Aquella época los maestros de la División de Estudios Superiores fue el licenciado don Oscar Villegas Rico, el licenciado José Fuentes García, el licenciado Antonio Flores Melos, si mal no recuerdo también, Luis Manuel Aguirre Castro, y digamos fueron los maestros fundadores en la etapa de la creación de la División de Estudios Superiores. Quiero agradecer la gentileza de ustedes que me han visitado aquí para esta entrevista y de hablar de una persona con la que yo tuve una gran amistad cuando fue licenciado don Valeriano Valdés Valdés. Ahora que me invitaron a participar en este homenaje, estuve pensando y dije, bueno, ¿qué puedo yo platicar de él? Y lo primero que te puedo decir, él me reconoció, porque el amigo de muchos años de infancia de mi mamá. Entonces ellos dos, incluso mi mamá, dice que al fallecer el licenciado Valeriano perdió a su mejor amigo. Y siempre lo recuerda con mucho afecto. Entonces, ellos dos cursaron desde el kinder hasta que falleció, y una amistad muy entrañable, de tal suerte que cuando yo entro a la facultad, él inmediatamente me reconoce. Él me consideró, me tuvo como su amigo siempre. Entonces, pues eso para mí fue bastante. Siempre me preguntaba por mi mamá, por mi papá, invariablemente, cómo están los viejos, cómo está Elenita, cómo está, le decía, Robert is a boy, porque mi papá se llama Robert, todavía viven los dos. Entonces, esa parte de él para mí me llenaba bastante. Con don Valeriano, donde me lo encontraba, era la sonrisa, era el cajetón, era lo clásico con él, ¿verdad? Pero además era un sentimiento el que se expresaba en sus palabras, en su actitud, en su abrazo, en su saludo. Y eso me permitió, de ahí, conocer a su familia, a sus hijos. En suerte y por otras razones fui conociendo a su familia, a sus hermanos,
a Jaime, a Sergio, que andan por ahí también todavía en la vida. Gente muy amable, gente buena, gente simpática, gente que hablas con ellos y realmente te sientes a gusto. Sientes que te extraes un poquito de la problemática diaria porque te tienen el chistecito, el comentario, etc. Entonces eso es muy a gusto. Es decir, una relación de vida muy plena, muy a gusto, muy llena con él. Que era una clase muy amena. Que era una persona que sabía mucho. Vuelvo a decir, esa parte yo la puedo confirmar por la experiencia laboral. Esa parte yo sí te puedo decir que era una persona que sabía y tenía el conocimiento y además no tenía el menor empacho en transmitirlo. Y era el trato humano, era la persona, ¿verdad? No nos veíamos, incluso cuando yo tuve la oportunidad de pertenecer al tribunal, al Poder Judicial, él nunca me vio más que como Alejandro. Yo era Alejandro, el hijo de Lenita, y así era, porque, bueno, así soy. Pues no puedo ser más persona que eso. ¿Cómo está mi cajetón? ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Cómo está la familia? Y él me estaría preguntando por mi mamá. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta aquí a su despacho. Y agradezco pues en esta ocasión agradezco tanto la invitación a participar en el homenaje que dentro de la serie Forjadores, la iniciativa de mi director Alfonso Yáñez Arriola y de un grupo de alumnas y de alumnos, entre ellos aquí José Daniel presente, pues han llevado a cabo, ¿no? para homenajear a algunos maestros o exmaestros, algunos todavía con nosotros y algunos otros que ya se adelantaron en el camino, como es en este caso don Valder, el licenciado Valeriano Valdés. Quisiera yo platicarles de él, pues primeramente, pues como el padre, como el hombre, como el profesionista que fue y posteriormente como el universitario. Yo creo que don Vale fue un hombre de su tiempo, fue un hombre muy disciplinado, un hombre muy congruente con sus principios, con sus valores, y siempre tuvo muy claro, ¿no? que había tiempo para todo. El tiempo que le dedicaba a su familia era un tiempo pleno, un tiempo a plenitud. Lo mismo el tiempo que le dedicaba a sus amigos, a su ejercicio profesional, a su labor como docente en la Facultad de Jurisprudencia, antes Escuela de Leyes del Estado. Y pues por eso les digo que fue un hombre de su tiempo, como que tenía mucha claridad en que cuando estoy contigo, ¿verdad? Y tenía mucha claridad en eso. Como padre, pues ¿qué les puedo decir? Pues siempre fue un padre muy bondadoso, un padre muy generoso, siempre al pendiente de los suyos, de su familia, no solo de la familia directa, sino pues era, yo lo puedo decir de esta manera, yo creo que era el punto de apoyo de muchos familiares, ¿no? Primos, sobrinos, tíos incluso de él. Y pues creo que entre las muchas bendiciones con las que Dios nos ha bendecido, pues fue haber tenido un padre como don Valeriano, como don Valeriano. Y como persona, ya saliendo un poquito del tema del padre, que desde luego pues también fue un ejemplo de vida. Yo creo que todos al final del día somos mucho el reflejo de nuestros padres, de lo que nos enseñaron, de lo que nos inculcaron, ¿verdad? Pero ya como hombre en general, ¿verdad? Yo creo que fue un hombre que tuvo mucha claridad en su proyecto de vida. Yo les decía yo en alguna ocasión, precisamente con motivo de su fallecimiento allá 10 de diciembre del 2013, alguien me decía, ¿cómo describirías a don Vale en pocas palabras? Yo creo que fue alguien que tuvo, insisto, mucha claridad en cuanto a la vida que quería y que quiso tener y que tuvo al final del día. Pero yo le decía que don Vale siempre, o su vida,
su forma de ser, de pensar, de actuar, siempre partió de 3 premisas que considero yo a lo largo del tiempo se convirtieron en un apostolado de vida. El amor a su familia, la lealtad a sus amigos y el servicio a Dios. Fue un hombre, les digo, entregado a su familia, pero fue un hombre también entregado a sus amigos. Fue un hombre para el que el valor de la amistad y la lealtad hacia el amigo no tuvo límites. Estuvo con sus amigos en las buenas, en las malas y en las peores. Decía que en alguna ocasión bueno, ese consejo fue antes de recibirme, pero siempre me dijo, ocúpate y preocúpate en hacer amigos. Lo demás, de alguna o de otra manera, se va a dar. Yo creo que algo importante en la vida de don Vale es que cumplió con ese propósito de hacer amigos. Pero si algo lo distinguió fue que siempre tuvo un trato igualitario. Siempre trató igual al que tenía mucho, al que tenía poco y al que no tenía nada. Nunca hizo reparos. Lo mismo te lo encontrabas aquí en el portón de este edificio, echando el cigarro, echando la platicada con grandes políticos, con grandes empresarios, que con personas, ¿verdad?, que pues de un estilo de vida mucho más modesto, mucho más limitado, ¿no? Entonces yo creo que eso le valió mucho. Fue un amigo para todos, nunca hizo distinciones. Fue alguien que vivió el día al día de su vida con mucha plenitud. Él en alguna ocasión me dijo: léete un libro que se llama El hombre mediocre de un autor nicaragüense, José Ingenieros. Dice, pero mientras lo lees te voy a dar un consejo de los muchos que da el autor ahí en esa obra. O voy a compartir contigo, porque no era consejo. Dice, voy a compartir contigo algo que se lee en esa obra, que dice, o decía más o menos que pues es imposible no pensar en el mañana, ¿verdad? Pero que es imperdonable no vivir el presente. Entonces dijo, ocúpate desde luego, visualiza tu futuro, tu mañana, pero no descuides tu presente, porque al final del día, hoy es lo único que tienes. Entonces, por eso les decía yo, por eso empecé, creo que parte de esta plática diciéndoles que fue un hombre de su tiempo, vivió a plenitud cada etapa de su vida. Cuando le tocaba estar con la familia, estaba al 100%, cuando estaba con los amigos, estaba al 100%, cuando tenía que cumplir su responsabilidad como docente en la escuela de leyes, como notario público, como abogado postulante, pues fue un hombre que no reparó en entregarse a los. Fue un hombre que se entregó y que se entregó por vocación. Decía otro gran ex maestro de la escuela, que ustedes también ya homenajearon, el licenciado Oscar Villegas Rico, que la vocación es un llamado del espíritu, y decía, algunos nos llega a una edad temprana, otros nos llega más tarde, dice, y otros lamentablemente nunca les llegan. Entonces, yo creo que en el caso de don Vale, ese llamado al espíritu al que se refería el licenciado Villegas como vocación, le llegó a edad temprana, por lo que platica y platicaban mis abuelos, ¿verdad? Pues siempre tuvo, ¿verdad? Que él quería ser abogado, y él quería ser abogado porque pues sentía que era una carrera muy versátil que le permitía pues ayudar a los demás desde muy diversas trincheras, ¿no? Y bueno, pues una de esas trincheras pues fue precisamente la enseñanza, la docencia. Y él se recibe allá por junio del 1957, es cuando presenta su tesis profesional, incluso es aprobado por unanimidad ahí
los integrantes del jurado. Y unos meses después, si no me equivoco, de haberse graduado, es invitado por el entonces director don Francisco García Cárdenas, fundador de la escuela, a dar clase, a sumarse al claustro de maestros. En ese entonces, desde luego, como catedrático provisional, ¿verdad?, o suplente. Y si no me equivoco, pues inició con clases de Derecho Constitucional, con clases de Derecho Laboral, creo que también con algún seminario ahí de tesis que en aquel entonces se impartía. Y fue allá por 1959 cuando ya, si mal no recuerdo, pues ya obtuvo la titularidad. Le asignaron materias en el área de Derecho Mercantil, que incluía o comprendía, ¿verdad?, pues la materia de sociedades mercantiles, la materia de títulos de operaciones de crédito, ¿sí? Fue un maestro que al menos hasta hace unos años yo creo que fue el maestro que más tiempo duró en activo impartiendo clases, yo creo que casi 37 años de manera ininterrumpida. Fue también, o debe de haber sido en su momento, el maestro más joven del claustro de maestros, en formar parte del claustro de maestros. Y pues bueno, desde aquel finales del 57 o 59, si lo quieren tomar ya de una manera muy formal. Incluso si ustedes ven el Salón 13, que fue donde impartió clase toda su vida, pues ahí está la placa, ¿verdad? 1959-1995. Entonces, pues yo creo que son ejemplos de que pues realmente tenía vocación de maestro. Alguien decía que era un don que se le daba muy fácil. Y creo que tuvo también como maestro una cualidad, una virtud o una particularidad, como le queramos llamar. Y esa virtud, cualidad o particular es que sus alumnos o alumnas terminaban a lo largo de los años convirtiéndose en amigos, y me atrevo a decir que muchos o algunos de ellos como hermano. Se retiró un 9 de octubre del 95 y el 10 de octubre yo ya me presento a dar clase. Ya se imaginarán pues el tamaño de los nervios y el tamaño del miedo al no cumplir las expectativas, por no dejar en mal el nombre de don Vale. El primer día, los 5 maestros de cada una de las 5 materias, al finalizar la clase, con palabras más o palabras menos, pero me transmitieron todos el mismo mensaje. Uno de ellos me acuerdo muy bien, me dijo, ven para acá. Y yo fui, mande. Dijo, nomás te quiero transmitir el mensaje del jefe. Aquí no eres hijo de papi, aquí o te aplicas o te carga lo que te tiene que cargar. Palabras iguales, semejantes o distintas, ese fue el mensaje de los 5 maestros el primer día. Y todos se referían a él con mucho respeto. Y yo me acuerdo que llegué ese día a la casa, pues, a mediodía no coincidí con él, pero en la noche le dije, oye, fíjate que pasó esto. Y a su estilo me dijo, ¿y los 5 cajetones cumplieron con la instrucción? ¿O hubo alguno que no te dijo, que no te transmitió el mensaje? No, le dije, los 5, dijo, qué bueno, por el bien de ellos y por el bien tuyo. Ingresó a la escuela en 1952, formó parte de la generación 52-56, se graduaron en esa generación, si no me equivoco, 11 abogados, 11 compañeros. Recuerdo pues desde luego a mi tío, el licenciado Oscar Villegas, compañero de generación de él, a don Arturo Ibarra Flores, al licenciado Luis Manuel Aguirre Castro, al doctor Sergio Torres Eiras, entre otros. Yo les decía que fue un hombre que vivió en paz y murió en paz. Se te puede olvidar cualquier otra cosa, pero que no se te olvide lo siguiente. El abogado, y no solo el abogado, decía él, la persona debe partir de 3 principios fundamentales: la ética, la decencia y la responsabilidad. Por todo esto y mucho más,
Reconocemos estos pilares institucionales como forjadores de profesionales en derecho. Ubi Ius, Ibi Societas.